de las distintas temáticas que se han derivado a las mesas técnicas que se han encomendado para revisar, analizar aspectos específicos de las 3 iniciativas de códigos únicos de procesos penales que se han remitido formalmente a la Comisión de Justicia. El día de hoy vamos a escuchar las conclusiones de la mesa 2 y de la mesa 3. En una primera parte le daremos el uso de la voz al licenciado Alonso Aguilar Sincer para presentar estas conclusiones. Posteriormente escucharemos a la maestra Diana Cristal González Obregón, encargada de coordinar la mesa 3. Como ustedes saben, el propósito fundamental es encontrar las divergencias, las coincidencias y tratar de ir avanzando en la dictaminación. En obvio de tiempo, le voy a dar el uso de la voz al licenciado Alonso Aguilar Sincer, no sin antes preguntar a mis compañeros senadores si hay algún comentario. No habiéndolo, entonces le doy la palabra al licenciado Alonso Aguilar Sincer. Buenas tardes, gracias senador. Solo una acotación. En la sesión anterior se trató el tema de la víctima y se nos solicitó que convocáramos a una reunión de la mesa. Bueno, ¿sí se escucha? Una reunión de la mesa para tratar de manera única y específica una propuesta de redacción de norma que defina a la víctima. Convocamos para la sesión el jueves de la semana pasada, no hubo quórum, hubo 3 personas que estaban inscritas para concurrir. Estamos convocados nuevamente para mañana a las 12 del día, entonces quisiera yo aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los miembros de la mesa 2 de la comisión a que concurran, porque yo creo que el tema es relevante y vale la pena. Entonces les extiendo la invitación. Tenemos ya inscritas a 4 personas. Yo creo que vamos a celebrar la mesa con esas 4 personas, ojalá y fueran más. Bueno, en relación con las conclusiones de la mesa 2, el primer tema es la jerarquía del Ministerio Público y la Policía. La mesa concluyó que las iniciativas presentan deficiencias en plasmar la jerarquía entre el Ministerio Público y la Policía. Asimismo, se acordó que se ha de regular en detalle la relación que debe darse en una ley distinta a el Código de Procedimientos Penales. Nulidad de actos procesales. Se acordó que las pruebas obtenidas mediante violación a los derechos fundamentales deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de manera oficiosa y en cualquier etapa del procedimiento, a diferencia de aquellas que adolecen de vicios de legalidad. Se concluyó que el derecho a alegar la nulidad de una prueba debe darse en la actuación siguiente para no dar pie a estrategias de litigio. El término definitivo será en la audiencia intermedia sin perjuicio de que en las demás etapas pueda tramitarse el referido incidente. La mesa 2 coincidió en que la figura de los decretos prevista por la iniciativa A como una clase de resolución judicial, además de las sentencias y autos, sobreregula el tema de la forma de manera innecesaria, sugiriéndose que se elimine el término decretos para quedar como está establecido en las iniciativas B y C, es decir, únicamente autos y sentencias. La mesa 4 acordó proveer una regulación mínima y flexible sobre los medios informáticos que pueden utilizarse, lo anterior atendiendo a la evolución continua de las tecnologías que pueden ser utilizadas en el procedimiento. Se concluyó que la referencia a medios informáticos debe ser general, por lo que se propone adoptar lo planteado en la iniciativa C. Se acordaron que en la iniciativa B la queja debe ser regulada en el capítulo de medios de impugnación y no el de resoluciones judiciales. En relación con los registros de las actuaciones, se acordó incluir en el nuevo Código Procesal Penal la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción, sin ser limitativos a que sean por escrito. En relación con el acceso a la información, sobre lo previsto en la iniciativa B relativo a las reglas de acceso a la información, se acordó que es un tópico que debe tratarse en la ley correspondiente, por ser el acceso a la información un tema reservado a los estados. Si lo contemplara el nuevo Código Procesal Penal, se daría pie a una controversia constitucional.
Por último, se sugirió asentar de manera expresa una regla que establezca la obligación del Ministerio Público a dirigirse con sigilo durante la etapa de investigación. Esas fueron las conclusiones a las que arribamos. Están a su consideración las conclusiones formuladas por la Mesa 2. Maestro Carlos Ríos. No pasen. Bien, muchas gracias. Sí quisiera hacer alguna observación respecto del tema de nulidades. Sí creo que un proceso acusatorio sí reclama que el juez no actúe de oficio, y en ese sentido sí es necesario que la parte que se siente agraviada y cuya violación en algún sentido trasciende a sus intereses, pues haga el planteamiento, ¿no?, respecto de la nulidad específica que se está planteando. Ello en el curso del proceso como tal. Y únicamente ya para cuando se trate del recurso, que todavía no hablamos precisamente de qué recursos son los que van a ser operativos en este sistema, entonces sí ahí cabría la posibilidad de que el tribunal actúe de oficio a favor de los derechos del imputado, ¿no? Y bueno, estaría en discusión de si también tendría que actuar de oficio a favor de los derechos fundamentales de la víctima, ¿no? Eso es un tema que en todo caso se debería ver en recursos. Pero el punto que yo señalaría es, en cuanto se detecte la nulidad, ¿no?, tendría que hacerse notar por parte de a quien le agravia, o bien el tribunal tendría que hacer notar a las partes que hay un vicio procesal para los efectos de que hagan la petición que corresponda. Por supuesto se debe optar primero por la convalidación, ¿no?, del acto procesal, y sí considerarlo como una antecedente de la preparación del recurso posterior que se vaya a preparar para evitar litigios maliciosos, ¿no?, en el sentido de que se espera a que ocurra la violación para efecto de que después de tirar todo lo actuado, ¿no? Eso sería el señalamiento. Creo que sí sería importante reconsiderar la conclusión número 1. Muchas gracias. Gracias. Ese comentario se hizo en la sesión pasada y a mí me surgieron muchas dudas, efectivamente. Y me surgen dudas en cuanto a la valoración de la prueba. Si no la puede declarar de manera oficiosa, establecer algún método para que en el momento de valorarla no le confiera valor probatorio a una prueba que fue obtenida en violación a los derechos fundamentales. Esa pudiera ser una propuesta, pero ya en el momento de valorarla sería una propuesta que yo hago. Pero tendría que declararse la nulidad previamente. No hablar de nulidad, es decir, si nadie ¿qué pasa si una prueba viola derechos fundamentales y ninguna de las partes lo alega? Yo creo que un juez al valorarla tiene que valorar el origen de la prueba, ¿sí? Y la forma de sancionar si el origen está viciado por violación a derechos fundamentales es no conferirle valor probatorio. Adelante, el licenciado Javier Angulo. Muchas gracias. En sentido contrario, me parece que es fundamental que el juez que preside la audiencia intermedia sea el que deseche la prueba que se obtuvo con violación a derechos fundamentales. Los argumentos que sustentan esta opinión son los siguientes. La función del juez en la etapa intermedia es la de admitir los medios probatorios que se van a desahogar durante la instrucción. Y en este sentido el juez puede admitir o no admitir porque la prueba sea pertinente, no pertinente, esté relacionada con los hechos, o puede desechar por impertinencia o porque trate de probar hechos notorios o públicos. En este sentido, un juez que deje ingresar a juicio una prueba que se obtuvo con violación a derechos fundamentales, como puede ser la tortura, ingresar a un domicilio sin un cateo, me parece que es un juez que no está cumpliendo su función en la etapa intermedia, que precisamente es depurar los medios procesales.
Asimismo, sugiero que el punto número 2 se reconsidere, toda vez que la interposición de un incidente nos regresa a un sistema escrito. Me explico. El término incidentista y este tipo de nulidades está recogido de los sistemas civilistas y de los sistemas de nulidad procesal civil. Asimismo, se está pidiendo a la parte o que haga uso de la voz, que se le dé voz a la siguiente parte, que se emita una resolución, que se quede en estado suspensivo y que se pueda decretar la nulidad de allí hacia adelante. Entonces, los medios para decretar una nulidad que surja después en la instrucción, en el proceso, sí solicito que sean reconsiderados, porque esta es una fórmula que está retomada del sistema que rige hoy por hoy. O sea, hoy por hoy es así como opera. Si hay una falta procesal al interior del expediente, se interpone el incidente, se declaran las actuaciones nulas y lo que sigue. Y en este sentido me parece que es un retroceso y que se debería de implementar un mecanismo respecto de valoración en la definitiva cuando se hace valer la prueba nula dentro de la instrucción. Muchas gracias. Muchas gracias. Magistrado Nieves, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. A mí me parece que a lo mejor estamos perdiendo un poquito la esencia del planteamiento. Efectivamente, el juez tiene como función la de determinar si una prueba es susceptible de ser admitida o no para los efectos del juicio. Y en la fase intermedia esa valoración es parte de su ponderación como parte del quehacer cotidiano de la actividad jurisdiccional. En ese sentido creo que el Código no tiene que ahondar más, porque sería tanto como decirle a los jueces que los jueces tienen que valorar bien las cosas y hacer bien su trabajo. Eso es obvio, esa es una obligación, y si no lo hacen bien, para eso existen los recursos y existen los mecanismos de impugnación respecto de la mala actuación del juzgador. Pero efectivamente el que en los términos que está la conclusión pareciera que en cualquier otra fase el juez oficiosamente estuviera buscando vicios en la incorporación de pruebas para oficiosamente también declarar la nulidad, pues le restaría parte del carácter del carácter acusatorio del sistema. Hay derechos igualmente de la víctima que están en juego, y en este sentido las partes tienen una obligación intraprocesal de, en igualdad de partes, en igualdad de armas, poder también hacer valer sus respectivos derechos en cualquiera de las fases. Llegando a la fase intermedia, efectivamente, como se mencionó, es un tema de valoración de prueba respecto de si se admite o no una determinada, una de estas pruebas ofrecidas como tales, y de no admitirse, pues las partes tendrán la forma de impugnarlo, o de admitirse tendrán también la forma de hacerlo. De manera que yo creo que nada más sería cuestión de ajustar en qué momento estamos hablando de una función normal del juez de valorar, y si estamos hablando de una disposición normativa en la que se le imponga al juez la obligación de hacer cierto tipo de cosas. Creo que son dos cosas diferentes. Muchas gracias. Maestra Diana González Obregón, y después el maestro Carlos Ríos. Gracias, Karina. Sí, bueno, de igual manera, si se pudiera aclarar esta conclusión 2, porque de la lectura que tenemos aquí, que dice, se concluyó que el derecho a alegar la nulidad de una prueba debe darse en la actuación siguiente para no dar pie a estrategias de litigio. Efectivamente, como sucede en el procedimiento acusatorio, pues es distinto, porque si yo quiero presentar una nulidad con un medio de prueba determinado, tengo que hacerlo incluso antes de que el juez resuelva en esa misma audiencia, y en todo caso el juez va a determinar si es nulo o no, y por lo tanto ya no podré ofrecerla o pedir que se tome en cuenta para cualquier acto siguiente en ninguna de las etapas. Y aquí pareciera que hay una obligación de que fuera en la actuación siguiente, y no precisa específicamente sino hasta el momento final, que efectivamente es la audiencia intermedia. Pero esta tiene un objeto muy particular, distinto, por ejemplo, a la nulidad que puedo pedir yo en una vinculación a proceso o para efecto del control de la detención, y son actos distintos. Maestro. Gracias. Bien, bueno, yo creo que sí es necesario prever incidentes en el nuevo sistema acusatorio. Es posible que haya vía incidental. Si nosotros vemos otros entornos procesales en América Latina, veremos que la vía incidental para poder reclamar nulidades es constante, es pan de cada día, ¿verdad?
Eso puede ocurrir o bien en la propia audiencia, ¿no? En que se señala el vicio de la nulidad, o bien días después, generalmente se establecen 3 días después para reclamar la nulidad. Tiene que ser inmediata en cuanto ocurra el vicio, ¿no? Y bueno, pues tiene que haber un pronunciamiento, ¿no?, respecto de la declaración y a qué otros actos alcanza la nulidad. Creo que en la etapa intermedia no corresponde al juez de oficio declarar ninguna nulidad, si no las partes lo argumentan, ¿no? Eso sería así violentar, me parece, los principios constitucionales del artículo 20, la contradicción específicamente, y bueno, la naturaleza acusatoria del proceso. ¿Algún otro comentario? La Secretaría Técnica debe tomar nota de las observaciones que se han planteado a efecto de presentar en la siguiente sesión las modificaciones a la forma en la que se han formulado las conclusiones a efecto de someterlas a votación en ese momento. ¿Algún otro comentario sobre las conclusiones de la mesa 2? Doctor Caballero. Yo quisiera comentar el tema de acceso a la información. Me parece que aquí no es necesario pensar en el problema de controversia constitucional de los estados. Entiendo la regulación del artículo 6 de la Constitución. Sin embargo, me parece que aquí la regulación en el Código de Procedimientos Penales se desprende de la cláusula de principio de publicidad del artículo 20 de la Constitución. Y derivado de la publicidad del proceso penal es que me parece que podemos establecer los estándares de acceso a la información dentro del proceso penal puro y duro. Esto incluso desde la perspectiva de terceros que no forman parte del proceso. Porque de alguna manera el principio de publicidad lo que está haciendo es garantizar primero el debido proceso, o la publicidad permite que se garantice el debido proceso para el imputado, pero también garantiza o muestra a la sociedad el proceso de impartición de justicia. Entonces, la línea, digamos, de incorporación es el 20 más que el 6. Eso nos permite, 1, saltarnos el problema de controversia, me parece, y 2, nos permite sí generar una regulación muy integral dentro del código. En ese sentido sí, coincido, hay que mantener el sigilo en ciertas fases de la investigación y mantener diversas etapas de apertura de la información paulatinamente. Adelante. Sí, la temática en la discusión en la mesa 2 fue eso. En el proceso no había duda. La duda surgió en la etapa de investigación. ¿Quién puede tener acceso a la información en la etapa de investigación? Y ahí es donde podía haber un conflicto con las normas locales. Por eso se estableció que las actuaciones en etapa de investigación sí deben ser en sigilo. Yo solo quisiera hacer un apunte con respecto al tema de acceso a la información. Estamos a la espera de que la Cámara de Diputados avale la modificación del artículo 6 constitucional, en el cual se establece de alguna manera la nacionalización de las definiciones de las reglas relativas a la transparencia y acceso a la información. De hecho, se faculta al Congreso de la Unión a definirlas con carácter vinculante para todo el país. En consecuencia, si esa reforma constitucional quedara aprobada, no habría dificultad para, ya sea en la Ley de Transparencia específica o bien en el Código de Procesos Penales, en tanto norma de alcance nacional, poder definir reglas específicas sobre transparencia. Yo diría que este tema lo dejásemos, pendiente, hasta en tanto sepamos cuál será la posición de la Cámara de Diputados con respecto a la reforma constitucional. Sí. Doctor Hernández, por favor. ¿Ya me oyen? Simplemente un comentario, más que nada una pregunta. Miren, el siguiente documental que quiero hacer es sobre, el primero que dice es presunto culpable, que se refería al juicio, y el siguiente que quiero hacer es sobre la etapa de investigación y la forma en que la policía investiga. Entonces, la pregunta es si estas reglas que están decidiendo ahora permitirían que yo hiciera un documental, por ejemplo, sobre cómo la policía interroga a un sospechoso o cómo la policía conduce una fila de identificación por testigo ocular, etcétera, para que tengan en cuenta las necesidades que puede tener la actividad periodística en estos temas. No sé cuál sea la solución que más convenga a esto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Perdóname. Adelante, maestra.
Sí, únicamente si es posible, por supuesto, una aclaración también en el tema de registros, donde dice, se acordó incluir en el nuevo Código Procesal Penal la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción. Me parece que en la mesa pasada, bueno, ya en la plenaria era una propuesta que incluso fuera, en vez de por escrito, audio, video, sino que quedara nada más abierto en general, que quedara por cualquier soporte que garantice su reproducción. Eso no evita que pueda darse por cualquiera de los, si es posible, por supuesto, hacer la aclaración. Sí, claro, que se homologue al acuerdo anterior que ya habíamos tomado en relación con este mismo punto. ¿Algún otro? Perdón, magistrado Nieves, sí, adelante. Sí les rogaría si nos pueden ayudar con otro micrófono adicional. Gracias. Bueno, mi comentario iba en relación al punto anterior, no sé si ya sea oportuno hacerlo. Es en el sentido que manifestaba el doctor Sincer. En realidad, si hay una ley de carácter específico que regula un tema, esto presupone que esa ley tiene una vigencia, una validez. Y cuando en otro cuerpo normativo se atiende este mismo punto, se puede correr el riesgo de que si se hace una excesiva regulación, entra en contradicción o duplica regulación que es innecesaria. De esa manera, en el código, lo que se puede establecer en la medida que se considere en aras del interés público, en aras de los derechos de víctimas especiales, por ejemplo, menores, etcétera, establecer ciertos mecanismos de regulación estrictamente para efectos de la investigación y respetando los derechos de las personas que se ven en ese particular supuesto, eso sería un mínimo de regulación posible. Por lo tanto, yo coincido, quisiera yo manifestar en el sentido de que en el código una excesiva regulación respecto al derecho a la información correría el riesgo de, por razón lógica, o introducir contradicciones con la ley específica, o bien sobreregular un tema ya regulado. Gracias. Gracias, magistrado Nieves. Tomamos nota del comentario en el entendido que insistirían de que dejáramos pendiente el tema de transparencia a efecto de tener la determinación constitucional de la colegisladora. ¿Algún otro comentario sobre las conclusiones de la mesa 2? Damos paso a las conclusiones de la mesa 3 y le damos el uso de la voz a la maestra Diana Cristal González Obregón, no sin antes agradecerle al licenciado Alonso y las Ciencias por la coordinación de la mesa. Muchísimas gracias, senador. Bueno, agradeciendo también esta valiosa oportunidad en la coordinación de esta importante mesa. Los temas que se vieron en la mesa 3, pues también de mucha relevancia, en lo que toca a 10 puntos, de los cuales se trataron los siguientes: los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Con respecto a los criterios de oportunidad, las conclusiones fueron las siguientes. Número 1, establecer requisitos de procedencia para los criterios de oportunidad que sean claros y acotados, pero que permitan un espacio de discreción. Este fue un acuerdo al que llegó también la mesa. Como número 2, con respecto también a criterios de oportunidad, se llegó a la conclusión de no incluir una definición sobre criterios de oportunidad en el nuevo Código Procesal Penal, atendiendo, entre otras razones, a la complejidad de tratar de hacer una definición en un código de esta naturaleza. La conclusión número 3, con respecto a la explicación de los criterios en la exposición de motivos, debe establecer que se trata de una política pública, no de mecanismos de despresurización. Atendiendo a que lo pertinente por la mesa no era incluir una definición dentro del texto del código, pero sí dar una explicación de los criterios de oportunidad dentro de la exposición de motivos, insistiendo en que se trata de una política pública y no de mecanismos de despresurización. Con respecto a al tema de acuerdos reparatorios, se llegó por parte de la mesa a las siguientes conclusiones. Como número 1, incluir una definición general y los supuestos de procedencia de los acuerdos reparatorios en el código. Esto atendiendo a la importancia de un código único y que de manera pedagógica, aún de manera general, pues era importante dar mayor claridad en las diferentes entidades federativas y también de acuerdo a la experiencia que no es igual, entre otros temas, en la aplicación y procedencia de estos acuerdos reparatorios. Como conclusión número 2, se podrán solicitar hasta antes del auto de apertura a juicio oral, los acuerdos reparatorios.
El número 3, que el Ministerio Público y el juez deben validar los acuerdos reparatorios. Esto en el entendido de que pueden darse como solicitud ante el Ministerio Público, pero también en el avance de la investigación ante el juez. Por parte del siguiente tema, que es la suspensión condicional del proceso, la mesa llegó a las siguientes conclusiones. 1. La supervisión judicial es necesaria, avanzando un poquito más, ahorita regreso con los acuerdos reparatorios, pero específicamente en el tema que últimamente abordé, la suspensión condicional del proceso, las conclusiones de la mesa son: 1. Se acuerda la suspensión a petición del Ministerio Público y del imputado, esto es, la solicitud de esta suspensión del proceso es a petición del Ministerio Público y del imputado, pero en todo caso se escuchará a las dos partes para que puedan admitirse. En este caso específicamente hubo 4 consejeros que votaron a favor y 3 en contra, esto es por mayoría se quedó ese acuerdo. Número 2, que la suspensión condicional del proceso es un mecanismo alternativo. Por lo tanto, se rige por el artículo 17 constitucional y de igual manera por mayoría se llegó a esta conclusión, 4 dijeron a favor y únicamente 3 en contra. Y como conclusión número 3, se acordó que procede hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Finalmente, sobre también los acuerdos reparatorios, hubo 3 conclusiones importantes a la mesa a las que llegamos. Número 1, la supervisión judicial es necesaria para validar los acuerdos en ciertos casos. Número 2, el nuevo Código Procesal Penal debe establecer cuándo no proceden los acuerdos reparatorios. Esos casos de excepción deben ser congruentes con la política criminal. Número 3, en cuanto al control de cumplimiento, ahí no se llegó a un consenso. Se distinguieron únicamente las siguientes posturas. Una postura fue establecer una vía adicional para hacer exigible el acuerdo, por ejemplo, otorgar a un juez de ejecución de sentencia medidas de apremio. Otra posición fue, pues, no adicionar esa vía en el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal. Y hay una pequeña nota importante para la mesa. Se acordó que los integrantes de la mesa 3 enviaran sus propuestas a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia para ser discutidas en una próxima reunión de trabajo. Esto específicamente en cuanto a cómo queríamos el control de cumplimiento para efecto de los acuerdos reparatorios. Muchas gracias, maestra González Obregón. Está a su consideración las conclusiones de la mesa 3. Adelante, doctor Germán Castillo. Bueno. Es una cuestión que podría ser nada más de estilo, pero en realidad es de fondo. En lo que hace a los acuerdos reparatorios, la segunda conclusión dice se podrá solicitar hasta el auto de apertura del juicio oral. ¿No sería mejor hasta antes del auto de apertura del juicio oral? Así se leyó. ¿Hasta antes? Dice aquí hasta antes del auto de apertura. Perdón. Pero nada más para que la Secretaría Técnica tome registro, está redactado en términos de... ¿Puede repetir la conclusión, con maestra, mucho gusto, por favor? senador. Se podrán solicitar hasta antes del auto de apertura del juicio oral. Hasta antes del acto de apertura de juicio oral. Gracias. ¿Algún otro comentario? No habiendo comentarios, creo que estamos en condiciones de someter a votación las conclusiones de la mesa 3 y en consecuencia poder avanzar con el resto de las mesas. Los que estén por la afirmativa, síganse levantar la mano. Bueno, con el papelito, o sea, como no vino la senadora Arely. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad las conclusiones de la mesa 3. Nos ha pedido espacio el doctor Roberto Hernández para hacer una presentación en relación con la investigación policial. En razón de que ya no existen otra mesa que desahogar el día de hoy, daríamos ocasión para que el maestro Hernández pudiera hacer la presentación. Esto con el propósito de ilustrar algunos de los elementos fundamentales del modelo de investigación policial que también sean orientadores para el trabajo de la mesa correspondiente. El tema de relación Ministerio Público. ¿Cómo puedo conectar mi computadora? A ver si le ayuda a alguien. Bueno, ¿hay algún otro comentario?
Nacional sobre este tema y fundamentalmente se refiere a los juicios. Ahora, esta norma o esta densidad normativa, digamos, en contraste con lo que pasa con la regulación de las facultades de investigación de la policía, es muy delgada. Tenemos para la policía reglas muy dispersas, digamos, poco informadas por la ciencia, con consecuencias poco claras acerca de su violación. Y me refiero a facultades típicas de investigación, como por ejemplo interrogar a un acusado, entrevistar a un testigo o proveerle directrices a la policía acerca de cómo conducir una rueda de identificación por testigo ocular, cómo hacer un cateo, cómo ingresar a un domicilio, etcétera. Y esto, en contraste con otros países con un sistema adversarial o acusatorio, como por ejemplo Inglaterra, es muy contrastante la cantidad de normatividad que tienen esos países sobre estos temas. Y lo que quisiera simplemente plantear es la necesidad de que esa normatividad exista en México. Ahorita en el Código de Procedimientos Penales único que se está discutiendo, en varios de ellos vemos reglas que tienen que ver con la investigación policial. Por ejemplo, en la iniciativa C del senador Gil y otros senadores, en el artículo 261 pueden ver el tema del reconocimiento de personas, ¿no? Ese es un tema netamente de investigación policial. Es un tema que además se encuentra regulado de una manera pues bastante mejorable, diría yo. Y lo que les voy a mostrar es un video de cómo la policía de Dallas, por ejemplo, a partir de una serie de casos de personas inocentes acusadas por testigos oculares o señaladas por testigos oculares, emprendió una reforma de los procedimientos que hacen. Esto quizás les resulte ilustrativo acerca de lo que tendremos que considerar si se aborda o no se aborda en el Código de Procedimientos Penales único. Hoy está abordado, pero de manera deficiente. Habrá quien piense que no debemos regular temas o facultades de investigación policial en un código de procedimientos, pero están hoy por hoy en estos códigos y están presentadas de manera como mejorable. Entonces, esto dura solamente 2 minutos. Lo que van a ver es cómo la policía de Dallas reformó sus procedimientos de identificación por testigos oculares y no hay traducción o subtitulaje, entonces lo vamos a correr 2 veces. La segunda vez voy a hacer una traducción simultánea. Is unacceptable. Period. David Brown, the Dallas police. We broke everything down and just started from scratch. They looked at everything, from what can go wrong when witnesses view the usual suspects all together, like you see in the movies, to whether detectives were unconsciously tipping off witnesses as to which photo to choose. Once we figured out what the science was telling us, we built our practice around the science. This is the new way lineups are done by the Dallas PD, one of the few departments in the country to videotape the process. This woman is trying to pick out a suspect in a homicide case. I'm a photo lineup administrator, and my job is to show photo lineups. Lineups are now administered by an officer who knows nothing about the case, and who doesn't know which photo is the suspect. Also new, the officer explains the suspect may not be in the lineup at all, and that the investigation will proceed whether or not there's an ID.
And as you can see, the photos are now shown one at a time. Could you see the mark? Si puede regresarlo, lo vuelvo a correr para quien esté la traducción. I believe so. Y lo podemos ir parando incluso. Lo que estamos viendo es un nuevo procedimiento de identificación por testigos oculares de la policía de Dallas. Las reglas que había anteriormente en Dallas era que la fila de identificación mostraba a todos los sospechosos, o al sospechoso y a todos los distractores, que se les llama, de manera simultánea. Hay investigación académica que muestra que eso inducía a las personas a señalar por error a alguien que se parecía al sospechoso en lugar de al sospechoso si estaba en la fila. El procedimiento antes no se videogrababa, ahora se videograba. Antes el administrador del procedimiento sabía quién era el sospechoso que la policía estaba buscando, entonces por lo tanto le podía hacer señas, a veces de manera deliberada, a veces inconscientemente, hacerle señas al testigo acerca de a quién señalar. La presentación, digamos ahora, incluye una serie de instrucciones para el testigo. Esas instrucciones se ha demostrado que reducen fuertemente el ímpetu de querer señalar a alguien. Antes la persona que acude a un procedimiento podía pensar que el que estaba ahí pues a lo mejor tenía antecedentes penales, o que quizás la policía tenía evidencia en contra de esa persona y no lo harían venir a perder el tiempo a la estación de policía, y entonces eso suscitaba una gran cantidad de señalamientos falsos. Ahora la policía tiene que, por obligación, indicarle al testigo que puede haber personas inocentes en la fila. Lo vuelvo a correr y les traduzco simultáneamente, y luego los invitaría a que cotejemos simplemente una de las iniciativas, el artículo 261. Una persona inocente en la cárcel es inaceptable. Cambiamos toda nuestra práctica y empezamos a revisar todos los procedimientos de identificación por testigo ocular en Dallas. Una vez que descubrimos cuál era la práctica avalada por la ciencia, revisamos todos los procedimientos, y esta es la nueva forma en que se hacen las filas de identificación. Dallas es el único departamento de policía de Estados Unidos, uno de los pocos que videograba el procedimiento. Soy el administrador del procedimiento por testigos oculares y mi trabajo es administrar este procedimiento. Ahora la administradora del procedimiento no sabe quién es el sospechoso que la policía está buscando. Ahora la administradora le explica al testigo que ella no sabe quién es el sospechoso que están buscando. Como se puede ver, la presentación de los sospechosos ahora es de manera secuencial. En fin, si ustedes, si quieres ya lo puedes parar, si ustedes cotejaran, o sea, si se fijan, esta es una regulación bastante sofisticada, o sea, no, en términos de cantidad de palabras que se requieren para manejar este tema adecuadamente. La ley inglesa, que es The Police and Criminal Evidence Act, que es la que regula esto, necesitó 4.000 palabras para regular un procedimiento de este tipo. En México estamos regulando esto tradicionalmente en los códigos estatales como reconocimiento de personas. Casi todos los códigos de procedimiento estatales contienen esta normatividad, y se está regulando entre 400 y 500 palabras, o sea, de 400 a 4.000 palabras. Y esta es solo una de las facultades de investigación policial, ¿no? Y digamos que, como les comentaba yo, tradicionalmente en México se cree que pues tenemos un sistema bajo el cual el Ministerio Público le da instrucciones a la policía acerca de cómo investigar. Pero esas instrucciones no le proveen a la policía de estándares tan sofisticados como estos, y entonces, en consecuencia, lo que ocurre es que a la hora de intervenir, cuando le piden a la policía que identifique a alguien, pues inventa procedimientos o genera situaciones que pueden resultar en señalamientos de personas equivocadas. Con esta realidad yo me enfrenté cuando hicimos la película de Presunto Culpable. Me puse a revisar en la privación previa, había una serie de instrucciones que el Ministerio Público daba, y eran tan vagas tales como, por ejemplo, salga a la calle y arreste a los probables responsables, ¿no? Ese es el nivel de dirección que alcanza a proveer el Ministerio Público a la policía. Entonces, la pregunta ante ustedes es, ¿vamos a reglamentar este tipo de cosas?
en los códigos de procedimiento penal o en el Código de procedimiento penal es único, o no lo vamos a reglamentar. Si no lo vamos a reglamentar, habría que sacar normas como el artículo 261 y quedarnos solo con la cuestión del juicio oral o de la cuestión del procedimiento penal, lo que es propiamente la parte de acusación y juicio. Si sí lo vamos a reglamentar, entonces pues requeriríamos muchas más sesiones para ver de qué forma lo insertamos y con qué nivel de detalle se maneja esto, pero tradicionalmente no se ha manejado en México. Creo que es una de las deficiencias del sistema penal mexicano que tenemos y que es palpable todos los días en la policía cuando, por ejemplo, interroga a sospechosos sin estándares apropiados, y por eso vemos muchos casos de tortura o muchos casos de testigos oculares que se equivocan a la hora de hacer un señalamiento, y esto pues genera a la larga desconfianza en el sistema penal. No sé si tiene alguna pregunta o cómo continuar la discusión, pero creo que es un tema que llegó la hora de plantear, que sería muy importante pues tomar decisiones sobre él. Está abierta a consideración el tema. Insisto, las reflexiones que haremos ahorita son con el propósito de ir tomando nota y sacando posiciones, visibilizando acuerdos o divergencias, para después la mesa que se ha encargado de estos temas pueda retomar y abonar en estas discusiones. Está a su consideración en consecuencia. El licenciado Javier Angulo. Sí, bueno, con relación al tema que ha tocado el doctor Hernández, señalar que básicamente el esqueleto de la policía siempre está construido por servicio civil de carrera y capacitación. En la reforma del 2008, nuestra república optó por la desconfianza hacia la policía y ministerios públicos, dada la reforma al artículo 123, donde la separación del cargo de policías y ministerios públicos puede ser totalmente arbitraria, no necesita ninguna razón. Y esto, a su vez, genera una política pública al interior de las fuerzas de seguridad, donde no puede haber servicio civil de carrera en una mano, ni tampoco puede haber dignificación de la carrera, porque no hay estabilidad en el empleo. Y por un tercer brazo, al haberse optado por esta política pública, lo único que se sugiere es, bueno, la capacitación queda menguada en ausencia de posibilidad de servicio civil de carrera, va a quedar flaca, ¿no? Porque este fue el modelo constitucional. Decidimos desconfiar de los operadores de la ley como república, y que en este sentido se solicita o se sugiere a la mesa que la reglamentación sea muy dura y que estén bajo normas supra-subordinación con sanciones penales. Lo anterior, ¿por qué? Toda vez que la carrera no se puede dignificar porque no hay servicio civil de carrera, porque no hay estabilidad en el empleo, porque fue el modelo constitucional que elegimos. En este sentido no se puede generar ni la Academia Española, ni los carabineros chilenos, ni podemos tener los otros modelos como el francés. En este sentido, lo único que sobra es la amenaza hacia el oficial que está operando la ley y hacia el Ministerio Público. De allí que se refuercen las normas penales que sancionan las actividades irregulares de quien realiza la administración pública en materia de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Aguilar Ciencia, por favor. Pero yo creo que aquí surge la pregunta fundamental de parte del doctor Hernández. ¿El código debe regular de manera detallada la forma de obtener una prueba o no? ¿Debe regular hasta el detalle cómo se obtiene, por ejemplo, una declaración? Y surge el problema que nos señalaba, que es la desconfianza a la policía y, en su caso, la desconfianza a los peritos, hablando de la prueba pericial. Si le tuviéramos confianza a la policía y a los peritos, confiaríamos en sus protocolos. Pero, pues, está la pregunta para que esto se adapte a México con este antecedente que acaba de señalar. Es decir, ¿la vamos a reglamentar a detalle o no? Doctor Caballero. Adelante, doctor Escudero. Y una anotación adicional. O sea, la vamos a reglamentar ¿y dónde? ¿La vamos a insertar ahí? O no, pudiera ser, ¿no? En el código, o no, pudiera estar por fuera en otro instrumento, ¿no? Bien, precisamente sobre eso, muchos de estos esquemas de investigación y en general protocolos de operación tienen su origen desde el punto de vista reglamentario. De hecho,
en muchos municipios o en muchas actividades de policías estatales y municipales, lo que empezamos a ver es, por ejemplo, esquemas de videograbación dentro de los separos, mecanismos que permiten tener una idea de qué está pasando con los detenidos en todo el camino. A lo que voy es a esto, que eventualmente sí se podría pensar en una regulación general. El problema es que muchas de estas operaciones son muy casuistas y se ajustan a las especificidades tanto de los cuerpos de policía como de las circunstancias que hay en cada localidad. A veces recurrir al casuismo es muy vago, evidentemente, pero quizá el punto es, esto que nos está diciendo Roberto, es muy interesante para empezar a plantear en distintas experiencias en el camino. Pero cuando estamos hablando de un código único, el problema de acertar o el problema de no acertar a las especificidades de cada una de las entidades donde va a operar, porque esto hay que bajarlo incluso a municipios, es altamente problemático. Entonces, creo que se puede empezar a discutir, pero en un lineamiento aparte, separado, digamos, de la regulación de un código como este. Yo quisiera también agregar un problema constitucional, o una duda constitucional. Las policías y la función de investigación están previstas en la propia Constitución. En nuestro sistema no existen reglamentos autónomos o normas reglamentarias autónomas. Parecería que el régimen de esa fuente normativa requiere de una definición en ley. En consecuencia, habría que preguntarnos si se requiere por lo menos una definición de principios a nivel legislativo que después se reglamenten a través de normas de carácter administrativo o no, o si podemos construir la argumentación en el sentido de que en este caso se pueden normar las funciones de la policía en materia de investigación sin la necesidad de una norma de rango formal y material de ley. Lo pongo como una duda constitucional, no como un punto de partida, sino simplemente como una duda. Doctor Hernández. Perdón, pero es que como lo tengo despegado no lo veo. Adelante. Use su papelito, magistrado, para que yo lo... Doctora, si me permite el magistrado Níez para que pueda concretar después. Muy amable, muchas gracias. Sí, bueno, yo quisiera agregar en relación con este tema, ya se dijo, creo que buscando opiniones concretas, una primera pregunta a responder es si debe regularse o no. Yo creo que la respuesta es que sí debe regularse, o sea, toda actividad vinculada con la posible afectación de la detención de una persona tiene que estar sujeta a control. En cuanto a lo que decía el señor senador, es un aspecto tan trascendente para efectos de prueba y vinculación intraprocesal que también le es propio el principio de reserva de ley, o sea, también eso es un aspecto fundamental. Pero la otra respuesta o la otra pregunta sería si esa legislación o esa normatividad debe estar contenida en un código de carácter procesal o no. En ese sentido, yo lo digo como una opinión muy particular, de la idea de que un código procesal, y más cuando pretendemos dar ese paso histórico hacia un código procesal de carácter único a nivel de la República, tal vez no sería el lugar más apropiado para hacer precisamente lo que dice el doctor, toda una regulación no meramente somera, sino una regulación con la profundidad y con la implicación correspondiente en todos los niveles. También es lo que mencionaba hace un momento el doctor, tenemos que replantearnos el papel que juegan las policías en nuestro país y esa posibilidad no solo de regular, sino también de fomentar a través de la cultura, no solo en la sociedad general, sino en los operadores, y uno de los operadores son los policías. Entonces tenemos que abandonar también posiciones que excluyen al policía de la posibilidad de la superación y del convencimiento de que su labor es importante en aras de la justicia. Si eso amerita replantearnos contenidos constitucionales, pues, señores, es una respuesta cruda, pero yo creo que sí se tiene que hacer. Entonces, en relación a este ejercicio que se nos hace favor de mostrar, yo agregaría, solo como para abundarla en cuanto a la complejidad, que nuestra Suprema Corte ha emitido resoluciones relativamente recientes donde considera incorrecto que a través de una muestra, de una fotografía, la investigación pueda llevarse a cabo, la identificación de una persona. Y también no debemos olvidar otra cosa, esta práctica de poner personas que se regula en los códigos mexicanos tradicionalmente, que se denomina como confrontación, es una prueba normalmente destinada a ser ofrecida por la propia defensa, porque la propia regulación establece que se ofrece cuando existe duda de que la víctima pueda reconocer realmente al imputado. Entonces es muy diferente una confrontación vista como una prueba dentro de un proceso y ante el juez,
que una diligencia de identificación practicada por las policías. Entonces, con esto lo único que yo quiero decir es que el tema da para muchísimo más y que por lo tanto, precisamente haciendo eco de las palabras del doctor, el tema amerita mucha regulación, pero debe hacerse con la suficiente exhaustividad y en el cuerpo normativo que resulte más apropiado, que no creo que sea el código. Gracias. Y agregaría otro elemento, también como pregunta al doctor Hernández. ¿De qué manera podemos limitar el margen de disposición por parte de las autoridades locales sobre la reglamentación o la regulación de la función de investigación? Sino la estandarización a nivel nacional de las reglas del juicio oral podría ser agua precisamente por una divergencia o una disparidad en las reglas de la investigación. ¿Hasta qué grado es conveniente como modelo de política pública racionalizar esos márgenes de configuración normativa por parte de las autoridades administrativas o policiales, ¿no? El doctor Carlos Ríos también dio su... Gracias. Bien, yo creo que lo primero que habría que decir es que hay que reconocer que este es un procedimiento que está realmente rompiendo en algún sentido una práctica, ¿no?, que en algún sentido ha llevado a malos reconocimientos, a errores de identificación de personas, y en ese sentido pues es adecuado que se prevea una nueva manera de hacerlo, ¿no? Si entiendo correctamente, serían como algunos elementos básicos los que habría que tener o que tendrían que incluirse en el código. Primero, que no se hicieran reconocimientos con lo que llaman rueda de imputados o rueda de presos, ¿no?, como decían por ahí, que se muestre simultáneamente a las personas en una línea, sino que sea una presentación secuencial, ¿no?, de las personas, ¿no? Y enseguida que quien esté llevando a cabo la diligencia no sepa quién es el imputado y que no esté a su cargo la investigación. Entendería que este es un segundo momento del planteamiento. Y en tercer lugar, si entiendo correctamente, también habría que establecer o advertir a la persona que está haciendo el reconocimiento que el imputado puede no encontrarse en la serie de personas que se le muestran. Creo que si esos elementos se pudieran incluir en el código, eso daría lugar a que se pudiese elaborar más a nivel lineamientos o protocolos para realizar la actividad, sin necesidad de incluir las 4,000 palabras, ¿verdad? Gracias. Ahora sí, el doctor Hernández. Pues muchas gracias por darse el tiempo de pensar en esto. Yo no tengo pues todas las respuestas y tengo más bien muchas preguntas sobre cómo avanzar aquí. Yo creo que evidentemente tenemos una necesidad de estandarizar la forma en la que la policía hace estos procedimientos, sobre todo cuando tienen unos requisitos tan sofisticados como los que les estoy mostrando aquí. Entonces, incluso esto es más deseable aún en un contexto en donde hay poca estabilidad en la policía, ¿no? Donde tenemos, me acuerdo hace 2 años vi que 50% de los policías dejan de trabajar en la policía cada 2 años. Entonces necesitas estandarizar y entregarles reglas, y además la posibilidad de entregarles reglas a la policía hace que sea más deseable trabajar en la policía, porque tienes muchos más lugares de donde pescarte para saber cómo hacer tu trabajo. Otro tema a considerar, otra variable a considerar es que este tema en particular de testigos oculares está ya en los códigos. Si la pregunta era, ¿debemos de regularlo? Bueno, está en el Código de Procedimientos Penales Federal, está en el Código de Campeche, está en el Código del DF y está en la iniciativa C. No recuerdo, no he alcanzado a revisar este tema por falta de tiempo, pero podría estar en la B muy probablemente y también en la A. Entonces, pues, ¿va a estar o no va a estar? Y si va a estar, ¿cómo vamos a asegurarnos de que tengan calidad esas reglas? Si vamos a regular una norma aparte, a mí lo que me preocupa es que, digamos, el impulso político y el vapor político lo trae el Código de Procedimientos Penales Único, quizás no lo tenga una normatividad alternativa para la policía, ¿no? No forma parte del Pacto por México, no forma parte, no es lo que ha adquirido visibilidad pública, no como este proceso. Entonces, a lo mejor pragmáticamente tendría sentido abordarlo ahora, ¿no?
En cuanto a la experiencia comparada, porque se comentaba que la Suprema Corte ha emitido decisiones sobre esto, les quisiera yo comentar que uno puede ver a la experiencia de Inglaterra y compararla con la experiencia de Estados Unidos en torno a este tema de testigos oculares y otros temas de investigación policial. En Estados Unidos, estas cuestiones se dejaron en manos de las Cortes y entonces la Suprema Corte, pues, de ese país ha emitido decisiones muy criticadas por la comunidad académica, donde las reglas que proponen son muy dispersas, a veces erráticas. Por ejemplo, hay una decisión de la Suprema Corte que dice que entre más seguro esté el testigo a la hora de hacer un señalamiento, pues más validez debe de tener ese señalamiento. Y la investigación académica muestra que no hay ninguna correlación estadísticamente significativa entre lo segurito que está un testigo y la veracidad del señalamiento que está haciendo. Inglaterra, en cambio, decidió no dejar esto en manos de las Cortes. Se dieron cuenta que la decisión de Miranda contra Arizona, por ejemplo, pues tiene una cantidad de excepciones en las Cortes, tiene una cantidad de variaciones, por ejemplo, incluso en las instrucciones que se le entregan a las personas sospechosas, ¿no? Esta famosa frase de tiene usted derecho a guardar silencio, a tener un abogado, etcétera, que vemos en las películas. Bueno, los estudios académicos han mostrado que hay 800 variaciones de esas instrucciones y que además el 70% de los destinatarios de esas instrucciones no las comprenden. Entonces Inglaterra siguió otro camino y en 1984 emitió una ley general que se llama The Police and Criminal Evidence Act y que regula todas las facultades de investigación policial, regula el interrogatorio a personas sospechosas, regula la identificación por testigo ocular y por otros métodos, regula las facultades de la policía para ingresar a un domicilio, en fin, y es una normatividad pues panzona como un directorio telefónico y que se encuentra además por ley en todas las estaciones de policía de ese país. Y desde 1984 pues la cantidad de personas inocentes que se encontraban presas, que se detectaron por métodos de ADN, pues decreció enormemente. Y no tengo oportunidad de mostrarles ahorita porque no sabría cómo conectarlo a las pantallas, pero a principios de este año, mi esposa Laida Negrete y yo, con apoyo de The World Justice Project, hicimos una encuesta a reos en el Estado de México y a reos en la Ciudad de México, en donde tratamos de comparar la calidad de este tipo de evidencia antes y después de la reforma de los juicios orales, ¿no? Y cotejamos el mismo periodo en el DF. Y lo que encontramos es que, bueno, o sea, la expectativa del juicio oral es que por virtud de este concurso, de esta competencia entre el fiscal y el defensor, va a elevarse la calidad de la evidencia. Pero eso es un deseo no justificado por los datos. Lo que encontramos es que en el Estado de México no se elevó la calidad de la evidencia de testigos oculares por virtud del juicio oral. Tampoco se redujo la cantidad de violencia que ejerce la policía a la hora de interrogar a un sospechoso. Y en consecuencia, pues nuevamente resalta esto la necesidad de que haya estándares sobre estos temas. Me parece que estamos transitando de un sistema de supervisión de la actividad policial que es por escrito a un sistema de supervisión oral y que esto es completamente compatible con entregarle estándares sofisticados y fuertes a la policía acerca de cómo hacer su trabajo. La pregunta es cómo hacerlo, cuándo hacerlo, si en este código o no, si como proponía Carlos Ríos, proponer principios generales que después eso nos permita pues desprender alguna ley secundaria a partir de esos principios, no lo sé, pero de que es evidente que necesitamos darle a la policía una serie de directrices y reglas más contundentes y claras, creo que los datos apoyan esa conclusión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Rafael Estrada. Gracias, senador. Creo que hay un consenso en torno a lo que acaba de decir el doctor Hernández respecto de la necesidad de que la regulación sea dura o lo más dura posible. Me parece también que usted y el senador Escudero han dado en el clavo al preguntar dónde debe estar esta regulación lo menos suave posible, si es que cabe el término. Y ahí me preocupa, como a usted, el tema constitucional. Algunas de las conclusiones de la mesa, de las mesas de trabajo, han hablado de una ley general, entre comillas, que regule las relaciones de mando y conducción del Ministerio Público y las policías.
Yo quisiera dejar sobre la mesa, no tengo la respuesta si existe una facultad constitucional para que el Congreso regule sobre ello, y luego el tema del amparo legalidad, tal como lo hemos entendido, porque evidentemente esto va a impactar muchísimo, sobre todo en lo que se refiere a derechos de las víctimas, a cumplimiento estricto y precedentes, como decía el magistrado de la Suprema Corte, cumplimiento estricto de los mejores protocolos, de las mejores prácticas de investigación. Ahora, me parece que es un gran avance que estemos conscientes de la necesidad de que la investigación, tal como decía Roberto, vaya por estos cauces. Yo no sé si la mejor forma de transitar hacia ello es que procedamos a un estudio mucho más concienzudo en tema de fuentes respecto de dónde debe estar todo esto, ¿no? Y si es así, pues quizá pudiéramos plantar una reunión extraordinaria de los grupos de trabajo para decidirlo. Muchas gracias. Tenemos una mesa que se le ha encomendado estudiar las relaciones entre el Ministerio Público y las policías y en general la función de investigación. Si no me recuerdo, es la mesa coordinada por la 2. Le tocó. Es correcto. Es la razón En consecuencia, yo sugeriría, y es una propuesta que hace el senador Escudero, pero una reunión extraordinaria de la mesa 2 y después una reunión específica del Consejo para estudiar únicamente este tema que tenga que ver desde la función, desde la definición de la fuente normativa hasta cuáles son las reglas generales, los lineamientos que debe contener esa norma que eventualmente se expida. Creo que ese debe ser un asunto de la mayor seriedad y de nuestra mayor preocupación, ¿no? Propondría. Gracias, presidente. La pregunta sería, habría que arrancar con hacer el instrumento, ¿no? No lo tenemos. Tenemos algunas ideas, lineamientos, algunos preceptos, pero no hay un lineamiento como tal, independientemente de lo que quisiéramos que fuera. Si fuera un protocolo, una ley que lo insertáramos en el propio código, no. Tengo una traducción de la ley inglesa que podría servir como punto de partida, digamos. Porque me parece que lo que valdría la pena es, si estamos ya metidos en esto, ir trabajando un documento, ¿no? Ir avanzando en eso. Luego ya veremos cuál es el momento oportuno de meterlo o no meterlo, ponerlo en otro lado o algo, pero si tenemos la inercia de que ya están los documentos, bueno, pues que se vaya trabajando un poco el documento, ¿no? Licenciado Aguilar Ciencia. ¿Cuál sería el objeto de esta nueva reunión? Determinar si debe quedar o no en la ley procesal esto o no, y en caso de que no sea así, si nuestra legislación permite que haya una norma federal en ese sentido o no, si este protocolo que se propone que hiciera eco de la legislación inglesa puede ser expedido por este Congreso o no. Yo haría varias preguntas. La primera es, ¿la investigación es parte del proceso penal, sí o no? Si es parte del proceso penal, ¿qué debe incluir el Código de Procesos Penales? La primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿el Código de Procesos Penales debiera incluir un extremo mínimo o lineamientos, digamos, tendiendo a máximos? Si es mínimo, ¿cuáles deberían de ser? Si es a máximos, ¿cómo podemos articular, digamos, el código en su conjunto? Si no debiera ser todo en el Código de Procesos Penales, sino en otra norma, ¿en qué norma? Si hacemos una ley específica y si tenemos, digamos, fundamento constitucional, si el Código de Procesos Penales remita a normas de carácter administrativa, puede fácilmente el Código de Procesos Penales facultar a una instancia administrativa a reglamentar administrativamente. Creo que se puede constitucionalmente hablando. Si esa sería una solución, o si requerimos una reforma constitucional para establecer la facultad del Congreso para legislar para todo el país en materia de protocolos de la investigación policial. Yo creo que esas son las preguntas que nos debíamos hacer. No sé si son comprensivas, pero creo que por lo menos por ahí pudiéramos ir tejiendo la discusión y las soluciones. Me pido la palabra el licenciado Angulo. Pues primero, ¿qué parte, no? Muchas gracias, senador. Nada más para señalar, básicamente creo que... Gracias, qué amable.
Me parece que en primer término no hay facultad constitucional para que el Congreso emita una normatividad para toda la República. Segundo, me parece que un código solamente tiene legislaciones secundarias. Tercero, me parece que sería un despropósito importar toda la normatividad británica por atender a dos realidades muy distintas. Reitero, la columna vertebral de un cuerpo policíaco está en la dignidad y en la capacitación del cuerpo policíaco, no está en un conjunto de normas. En este sentido, sin dignidad, sin estabilidad en el empleo y con la actual redacción del artículo 123 constitucional, no es posible la implementación de un sistema en estos términos, es inviable. Cuarto, me parece que generar protocolos, una ley general de protocolos, es también un despropósito. En este sentido, toda la discusión se suscitó por un medio de investigación. Si se va a regular en protocolos de leyes generales cada método de investigación, vamos a acabar con enciclopedias de investigaciones que van a coaccionar a todos los cuerpos policíacos, que van a llover amparos y van a saturar al Poder Judicial Federal en perjuicio de las víctimas. Finalmente, la adopción de cada prueba se rompe. Basta con ir a Tlapa de Comonfort o a Muxtitlán, subir a la zona de la montaña en Guerrero. Quiero ver que se aplique el protocolo. Me parece que mutatis mutandis se debe de adoptar, sí, como se hace en cualquier estado federado como el nuestro y se ha venido adoptando, es que cada policía emite su propio protocolo, es interno y es una facultad reglamentaria del titular de la dependencia interior, atendiendo a las necesidades interiores de cada estado de la República. Me parece que ese es el modelo adecuado. Un Código de Procedimientos Penales da los lineamientos generales, un Código de Procedimientos único, luego cada estado le otorga una facultad reglamentaria, con lo que en derecho constitucional podríamos conocer como cláusula habilitante, que sí lo puede hacer el Congreso de la Unión en cláusula habilitante, como lo ha dicho la Corte, y que sí después cada Procuraduría genera sus protocolos. Para ser mucho más claros, la prueba de dosimacia hoy se sigue practicando como prueba para saber si nacieron, una prueba que se inventó hace 2000 años. Entonces, y no hay el protocolo es artesanal, echa los pulmones a la cubeta. Si vamos a generar un protocolo para cada prueba, va a ser una enciclopedia de protocolos. Permitamos que cada estado, cada policía, según sus necesidades, genere protocolos con directrices bien dadas desde un Código de Procedimientos Penales único, como ya están dadas en casi todos los códigos, pero hay desatención normativa. Muchas gracias, senador. Sí, simplemente hacer un comentario. Yo también leería esto muy dentro del lenguaje del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Precisamente es, digamos, la herramienta a través de la cual ciertamente no tiene una capacidad normativa dura, por llamarlo de alguna manera, pero es precisamente el mecanismo inicial, al menos para empezar a tratar esto, a reserva de ver cuál puede ser el límite desde la codificación procesal. Yo creo que la función de nosotros como consejo no es proponer cuál va a ser el protocolo, no acabaríamos, ¿sí? Simplemente sí definir qué debe ir en el código, qué no debe ir en el código, y si el código prevé que haya una reglamentación adicional o no. Yo creo que ese sería el punto que la discusión en la siguiente mesa de trabajo que convocaremos. Pero si no, incluir si hay un protocolo y cómo debe ser ese protocolo, pues sí. Además, mucho de eso es técnico pericial, nosotros no somos peritos. Adelante, doctor Moisés. Bueno, yo creo que la idea de Roberto Hernández no es la de importar todo lo británico para estos efectos, sino como un documento de trabajo que nos pueda servir para lo que tengamos que hacer acá. Pero por otra, yo creo que, bueno, siendo la investigación un aspecto fundamental del procedimiento penal, yo creo que sí habrá que establecer en el código pues todo lo que sea necesario para lograr realmente una investigación eficaz. Y yo creo que los tres proyectos que se están analizando contienen al menos una regla muy general en torno a este tema de la identificación y de la confrontación. Habrá que revisarlo simplemente para efectos de que sirva como base para que después se pueda desarrollar en otros instrumentos
Pero la otra cuestión es qué tanto habría que dejar a cada corporación policíaca o a cada estado el que haga sus protocolos, porque si la idea es uniformar los criterios, yo creo que de esa manera no lograríamos de ninguna manera uniformar, habría que establecer algunas bases generales para este efecto. Maestra González Obregón. Gracias, senador. Se ha hablado también aquí que para poder identificar qué parte de la investigación, bueno, que la investigación es parte del proceso penal, pero qué parte va en el código y qué parte iría en una ley reglamentaria, etcétera, o cualquier otro ordenamiento, me parece que nos puede ayudar a contestar estas preguntas, dos planteamientos que considero que son muy importantes para aterrizarlo atendiendo al sistema nuevo. Y el primero tiene que ver con la coordinación que tiene que haber o no con policías y peritos bajo el mando y conducción del Ministerio Público, porque eso nos va a ayudar mucho a entender qué queremos de las policías. Se ha repetido mucho el artículo 21, se ha repetido mucho bajo el mando y conducción, pero entonces tenemos que pensar a qué se refiere ese mando y conducción, cómo van a trabajar policías y peritos, porque entonces podremos saber cómo puede, porque podemos aquí hablar de reconocimiento de personas y N cantidad de técnicas, pero si no entendemos qué queremos en el código de la policía, qué puede hacer cuando llegue a ese lugar, eso nos va a dar mucho más claridad en qué queremos explicar en el código. Y la otra, que también nos ha llevado a muchas dudas sobre qué queremos plantear en el Código Único, es qué queremos con las policías, porque allí hay que también ver, hay una reglamentación vertical para cada una de ellas, hay una regulación, policía municipal, estatal, federal, atienden directamente una estructura vertical, pero cuando hablamos de investigación, ciertamente participan ya en una investigación y tienen que atender a un procedimiento y ya un proceso dentro de este procedimiento. Entonces, yo creo que si aterrizamos estas dos preguntas, podemos ya después, en otro objetivo, atender a qué podemos de estas investigaciones, qué prácticas incluimos para estos en un código y qué otras serían ahí, ¿no? Analizando las iniciativas es muy valioso el contenido, pero tenemos que dar esa traducción para poder ver qué es lo que queremos para nuestros policías y más por la actividad que tienen tan importante y tan fuerte y medular en el sistema acusatorio, como propuesta para todos. ¿Algún otro comentario? Doctor Hernández. Muy brevemente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Moisés Moreno y creo que si se habla de tener una regulación máxima o mínima, lo que les estoy planteando, el ejemplo que les puse de testigos oculares, les estoy hablando de una prueba que se presenta, según los datos que tengo, entre el 60% de los casos en el Estado de México contiene un testigo ocular y el 90% de los casos en la Ciudad de México que tiene un testigo ocular. Esto con base en las encuestas a población en reclusión que hemos hecho. Entonces es una prueba muy recurrente, es una prueba muy persuasiva además, es una prueba además que está demostrado que en juicio es muy complicado controvertirla. En Estados Unidos, a través de pruebas de ADN que se han hecho en personas que ya han sido condenadas en juicios orales y por jurado, lo que se ha visto es que ya hay 300 personas exoneradas con material genético, con cotejos de ADN, y de esas 300 personas, 75% de ellas tenían un testigo ocular en el acervo probatorio. Esto quiere decir que un juicio oral por jurado en un país con una tradición adversarial muy sólida como Estados Unidos, los abogados defensores no lograron controvertir al testigo ocular y lograr que un jurado desestimara ese testimonio como prueba. Entonces, eso sugiere que hay que regularlo fuertemente en las etapas tempranas de una investigación y hacerlo bien. Entonces, por esas razones a mí me parece que sería absurdo dejar que cada policía hiciera su protocolo. Para encontrar protocolos absurdos no basta, no tienes que ir a la Sierra de Guerrero o a Chiapas, basta ir a la Procuraduría General de Justicia del DF y averiguar lo que están haciendo ahí. Yo he ido a platicar con los fiscales y lo que me cuentan es, mire, la regla dice que debemos de hacer una confrontación con 3 personas, pero pues no nos alcanza el tiempo y lo hacemos con una sola persona, ¿no? Y si les preguntas a los fiscales, oiga, ¿y dónde está su protocolo sobre testigos oculares? Pues, lo intenté con 3 fiscales, tardaron 3 semanas en darme una respuesta y encontraron un protocolo que regulaba el tema de testigos oculares dentro del delito de robo. Entonces hay una dispersión normativa muy preocupante, ellos mismos no saben cuáles son las reglas de operación que los rigen. Y por lo que concierne a la preocupación de que haya una lluvia de amparos, creo que es un poco absurdo. Digamos,
pues si hay una lluvia de amparos es un defecto de la ley de amparo, no porque haya una lluvia de amparos no voy a regular la actuación de la policía. Digamos que, y regreso al tema de mando y conducción que tiene el Ministerio Público sobre la actividad de la policía. Yo creo que una cosa es el mando y la conducción de una investigación individual, pero que eso no sustituye la necesidad de que haga reglas generales sobre la forma en la que la policía investiga. Insisto, son más que nada son comentarios, son preguntas. Yo no tengo claras cuáles son las soluciones, pero sí puedo aportar datos que les ayuden a tomar una decisión mejor y pues quisiera acudir a sus mentes y acudir a la experiencia que tienen cada uno de ustedes para ver cuál es la mejor solución para un tema complicado, en un proceso en el que además no veo representada a la policía. No tenemos como interlocutores aquí a miembros de la policía que se dediquen a investigar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. ¿Algún otro comentario? Bueno, resumiendo, le dejaríamos en consecuencia a la mesa 2 la encomienda de reflexionar sobre estas inquietudes, sobre las preguntas en concreto que se han formulado en la mesa, y preveremos una sesión especial del Consejo Técnico para estudiar las distintas modalidades y escenarios con respecto al tema de investigación. Y lo que también podemos hacer es, quizá para ilustrar el juicio de este Consejo, invitar a algún representante del área correspondiente del gobierno federal que se encargue de la función policial para ver también cuáles serían sus puntos de vista sobre el particular. Creo que puede ser ilustrativo para también entender la forma en la que funcionan e incluso la forma en la que se construyen los protocolos internos. Ese sería la propuesta, punto de acuerdo que sometería a su consideración. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario o asunto general? No habiendo otro, les agradecemos muy atentamente su participación en esta mesa y nos vemos en 2 semanas con las conclusiones de la mesa 4. Faltan una parte de la mesa 3 y la de la mesa 4. Y los pendientes de la mesa 2, es correcto. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias.